Yo soy Félix Zubia, Zaraustarra, médico, especialista en medicina intensiva, en cuidados intensivos y en estos momentos jefe de servicio de la UBI de la OSI Donostialdea. El coronavirus ha habido siempre. Es decir, el coronavirus es una familia de virus que producen infecciones de vías respiratorias altas, producen catarros y coronavirus hemos conocido siempre. La diferencia de este coronavirus es que tenía unas características totalmente diferentes que hacía que las defensas previas no valieran. Por tanto, este coronavirus producía porcentualmente, no en muchas personas, se calculaba entre un 10 y 20% neumonía. Por tanto, la gran mayoría de la gente pasamos el coronavirus con un catarro como con una gripe, pero en un 10-20% de los casos se complicaba. Ese era el problema, que porcentualmente no era mucho, pero al estar toda la población susceptible, generaba muchos casos de neumonía grave. Bueno, el coronavirus en sí, el coronavirus nuevo, el que generó la pandemia, sigue con nosotros, pero la gran mayoría ya hemos cogido defensas. Hemos cogido además una inmunidad que se llama una inmunidad híbrida, nos hemos vacunado y hemos pasado la infección. El coronavirus sigue, lo que no sabemos es si va a estar siempre con nosotros o se va a hacer estacional, es decir, si va a ser un virus de invierno o va a ser un virus que va a estar todo el año, esa es la duda que tenemos, pero en la gran mayoría de los casos produce catarros, produce infección de vías respiratorias altas porque tenemos defensas que le impiden producir neumonía. Esa es la diferencia. Hace 4 años no teníamos defensas, era un virus totalmente nuevo y en algunos casos un 10-20% producía neumonía. Ahora que tenemos defensas, produce catarros. ¿A quién le afecta todavía? O a la gente muy mayor, o a la gente con enfermedades crónicas, o a la gente que tiene problemas de inmunidad, trasplantados, gente que está recibiendo quimioterapia, que no tiene las defensas normales y todavía pueden hacer neumonía. Bueno, nosotros ya a principios de 2020, en enero, nos reunimos para analizar la cosa, porque ya veíamos que era algo que no es muy normal. Bueno, continuamente están surgiendo alarmas de enfermedades o de virus no habituales que se están produciendo en el mundo. Esas alarmas nos llegan, algunas desde China. Y pensábamos que esto iba a ser una alarma más, pero bueno, por lo menos ya empezamos a leer un poquito, había artículos de a ver qué estaba sucediendo en China. En aquellos momentos había algo que mosqueaba bastante, ¿no? Que producía cierta inquietud. Y es que estaban creando un hospital. Me acuerdo que pues, levantaron un hospital, lo construyeron en un mes, ¿no? Y dices, pues si China necesita hacer un hospital en un mes, no es un virus normal, ¿no? O algo está pasando, pero bueno. Y yo me acuerdo que a finales de febrero nos dijeron que China había controlado el virus y que el peligro estaba pasando. Y a los pocos días empezaron los primeros casos en Italia. Yo me acuerdo que era finales de febrero del 2020, era carnaval, yo no estaba en Zarautz, pero estaba en el País Vasco, cerca del País Vasco, y cuando el sábado por la mañana, me acuerdo que me desperté y escuché en las noticias los casos en Italia, dije, ya está, esto ya viene a nosotros. No sé con qué dimensión o no sé cómo, pero si ya hay casos en Italia, el virus ha viajado de China a Italia, ha viajado a todo el mundo y vamos a tener casos en todo el mundo. Lo que no nos imaginábamos era la magnitud que iba a tener aquello, ¿no? Y luego ya empezaron los primeros casos en Vitoria y ya ahí los compañeros sí que nos decían qué estaba sucediendo, ¿no? Que era un virus que era tremendamente contagioso, eso nos decían, y que algunas personas se ponían realmente mal con una neumonía, ¿no? Eso era lo que nos contaban. La primera ola en Guipúzcoa fue bastante leve, la verdad es que nos pilló poquito y fue mucho menos intensa que en otros sitios, y luego vino el confinamiento y aquí se cortó todavía sin llenar la UBI. Nuestra UBI tiene 48 camas y cuando se decretó el confinamiento estábamos en 47 pacientes COVID. Ya no llegamos a explotar. Y lo que sí es verdad es que con el confinamiento se cortó de todo, ¿no? Aunque fue un infierno, fue una medida epidemiológica útil para controlar la infección. Claro, ahí vivimos varias fases, ¿no? En un primer momento el virus andaba libre y no teníamos ninguna medida de acabar con la transmisión. Yo me acuerdo perfectamente, el 11 de marzo ingresó el primer caso en nuestra UBI. Me acuerdo porque tuve que dejar a la familia y tuve que venir de tarde a reforzar el servicio. Mientras yo venía y iba a coger el coche para venir al hospital, los bares estaban abiertos. De eso me acuerdo perfectamente, ¿no? Y que teníamos esa situación. Claro, en ese primer momento
había muchos compañeros que se estaban infectando, no nosotros, pero sí teníamos personal sanitario que se estaba infectando. Me acuerdo perfectamente de un compañero del hospital de otro servicio que se infectó y fue de los primeros casos que hubo, ¿no? Había mucho miedo, había mucha incertidumbre, no sabíamos a qué dimensión iba a llegar, nos enfrentábamos a algo desconocido, algo que no estaba en los libros, pero aquellos primeros días, entre comillas, eran novedad, eran mucha incertidumbre, con su parte de miedo, como he dicho, y luego vino el confinamiento y la transmisión se cortó y fue realmente eficaz. Y ya después, en verano, no tuvimos, o hasta verano no tuvimos casos, ¿no? Bien, eso fue la primera ola, que fue bastante leve además en nuestro entorno, pero aquellos primeros días fueron de inquietud, de enfrentarte a algo que no conoces, ¿no? Y de ver cómo compañeros de otras especialidades se infectan y viendo cómo algunos se ponían mal. Y también teníamos gente cercana a nosotros que ingresaba en la UBI. Eso fue la primera ola. Ya después de verano vino la segunda ola. Aquello era desconocido y aquello, entre comillas, era entendible. Para nosotros lo peor fueron las siguientes olas, la tercera, la cuarta, la quinta, porque aquello ya lo conocíamos, es decir, ya llegamos a conocer la enfermedad, aprendimos a tratar el virus, aprendimos qué tipo de neumonía era, aprendimos qué había que hacer, qué no, pero ya sabíamos que iba a venir, es decir, a partir de la tercera ola fueron ciclos repetidos. Y para nosotros fue muchísimo peor, porque era ya enfrentarte a lo conocido, que sabía que era un horror, sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que la UBI se nos iba a llenar, y en aquellas olas, ¿no? En aquellas incidencias y demás, sabíamos que iba a pasar y veíamos que no se tomaban medidas, ¿no? Entonces, yo tengo un recuerdo muchísimo peor de la primavera del 2021 que del año 2020. El 15 de abril del 2021, en nuestra UBI tuvimos 68 pacientes con COVID, teniendo 48 camas. Tuvimos que habilitar camas en otras zonas del hospital, o sea, preparar una UBI donde no era UBI para poder atender a estos pacientes, ¿no? Y aquello sí que me quitaba el sueño, ¿no? Yo dormía fatal pensando dónde íbamos a meter los pacientes del día siguiente, ¿no? Fue muchísimo peor. Y bueno, un poco por dimensión, nosotros en nuestra UBI en toda la pandemia tuvimos más de 1.000 pacientes atendidos y cerca de 200 pacientes fallecidos, ¿no? Eso numéricamente es terrible, ¿no? O sea, 1.000 pacientes que están muy mal, que necesitan aporte de oxígeno muy alto, más de 800 con ventilación mecánica intubados y más de 200 fallecidos, ¿no? Mientras tanto, familias, personas en sufrimiento, la verdad es que fue muy duro. Las primeras olas y el primer confinamiento y demás también era todo novedad, ¿no? Pues nos podemos acordar de los aplausos a los sanitarios a las 8 o no sé qué hora eran, ¿no? Claro, aquello también cansa. Es decir, una cosa es aguantar un confinamiento de 15 días o 3 semanas o lo que fuera, y otra es un esfuerzo continuo durante mucho tiempo, ¿no? Mi impresión es que la respuesta ciudadana en general fue muy buena, que había excepciones, pero sí es verdad que pasamos a un cansancio, porque mantener unas medidas en el tiempo durante mucho tiempo, y son medidas de restricción social, porque si no el virus se expande, es muy duro. Entonces, pues hubo gente que se cansó, es verdad, pero yo creo que en general la respuesta ciudadana fue muy buena en las condiciones que tuvimos y en las opciones que tuvimos, ¿no? Y luego ahí yo creo que el enfoque, ya visto a posteriori, de nuestros dirigentes a todos los niveles, estoy hablando en todos los países ricos, pues claro, veían que la gente se cansaba y yo creo que la explicación de que una pandemia dura muchos meses y que eso no es cuestión de un mes o de 2 meses y que se iba a acabar, sino continuamente, ¿no? Yo creo que ahí faltó pedagogía y faltó que las medidas fueran más continuas en el tiempo, diciendo esto no va a parar, o sea, esto no se va a controlar hasta que no haya una vacunación masiva y se controle bien, y mientras tanto las medidas hay que mantenerlas, ¿no? Y ese juego, claro, eso tiene sus consecuencias económicas, sociales y demás, ¿eh? No es fácil, pero en ese juego de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, pues entramos en una dinámica que cansaba a muchísima gente, pero que también enfermaba a muchísima gente, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros aplausos y demás, que por supuesto se agradecieron, pero era más una fiesta que agradecimiento a los sanitarios, ¿eh? También lo tengo que decir. Sí. Después, la gente se cansó, es verdad, y se cansó de la pandemia, y sobre todo lo que vivíamos era una situación totalmente disociada, ¿no? Veíamos que la gente en la calle hacía una vida normal, no se daba cuenta del peligro, y nosotros veníamos al hospital y veíamos un infierno cada día, ¿no? O veíamos
cosas terribles cada día, ¿no? Y eso durante mucho tiempo. Entonces, no vivimos agresividad hacia nosotros. Yo creo que la gente en general está muy agradecida y se lo agradecemos de verdad. Yo he recibido muchas más buenas palabras que malas palabras, eso sin ninguna duda. Pero sí que vivíamos en una situación disociada, ¿no? Es decir, la gente en la calle seguía haciendo una vida casi normal o no quería restricciones o se quejaba de las restricciones y nosotros en el hospital veíamos situaciones terribles cada día. Al final, por supuesto, de muchas cosas buenas. Es decir, todo lo que pasa en la vida tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, ¿no? Eran momentos muy duros, sobre todo, ya digo, para nosotros la llegada de la vacuna fue fundamental porque consiguió que bajaran los casos y que se controlara en parte la pandemia. Luego ya se acabó de controlar con la llegada de la variante Omicron y que todos pasáramos el virus, ¿no? Pero la vacuna sí que nos ayudó mucho y luego hemos vivido muy buenos momentos entre los compañeros, también duros pero bonitos también, y luego ver, a nosotros nos gusta este oficio, y ver cómo gente que ha estado mal sale, cómo la gente viene y te lo agradece, pero gente que tú has visto sedada, intubada, has visto muy mal, ¿no? Ver cómo esas personas vuelven a su casa, vuelven a la normalidad y demás, tiene su parte bonita, ¿no? Y luego, vuelvo a repetir, yo creo que la respuesta social en general fue muy buena, la gente respondió muy bien, cívicamente, respondió muy bien con la vacunación y siempre nos quedamos con lo malo, destaca lo malo, ¿no? Destaca el comportamiento inadecuado, pero yo creo que en general la respuesta de la gente fue muy buena. Bueno, la historia nos dice que siempre ha habido pandemias en la humanidad. Y lo que siempre nos teníamos que preguntar, de una de las reflexiones que he hecho con esto es, ¿y cómo nos creíamos, cómo éramos tan tontos para pensar que a nosotros no nos iba a pasar, ¿no? La última gripe fuerte fue la de 1918, fue 100 años antes, ¿no? En esa gripe murieron millones de personas, por ejemplo, mi bisabuelo. Entonces, a nosotros, ¿por qué no nos iba a pasar, no? Es decir, esa superioridad de, no sé, creyendo demasiado en la tecnología, creyendo demasiado en nuestra riqueza, creyendo en los recursos, la naturaleza siempre vuelve, ¿no? Pero es verdad que tuvimos otro aviso, que fue la gripe A. La gripe A surgió en el 2010 y entonces sí que hubo una preparación importante. Y la preparación que se hizo en la gripe A para mí fue la adecuada, aunque luego realmente no fue la pandemia en sí o la afectación por la gripe no fue tan importante y recibieron muchas críticas. Pero entonces se hizo lo que debía. Lo que pasa es que esa experiencia, 10 años antes, en las que se preparó, pero luego no vino, nos hizo no creer tanto en este segundo aviso, ¿no? Por ejemplo, los países asiáticos se prepararon mucho más y respondieron mucho mejor en los primeros meses que los países occidentales. Ahí sí que hubo un problema así, ¿no? Entonces, ¿vendrá otra enfermedad inesperada? ¿Vendrá? ¿Será este coronavirus? No, seguro que no. ¿Vendrá otro? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Espero que a mí no me toque trabajando, pero no lo sé. Volverá. Es decir, eso es, vamos, es una parte propia de la naturaleza. Siempre ha habido pandemias en toda la historia de la humanidad y habrá. Lo que sí sabremos para entonces es tener mejores recursos, pero la parte de preparación, de tener medios, equipos de protección, tener vacunas y todo lo demás, se hará más rápido, pero espero que hayamos aprendido eso, ¿no? Y siempre, siempre, siempre hará falta un comportamiento social adecuado mientras esas medidas se adecúan y se preparen, ¿no?